De 9 a 12. Le damos. Gonzalo, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo para ir a Villazón? ¿Has alquilado un avión de la FAP o no? Sí, casi ya está listo. Los trámites un poquito. Me han dicho que no soy persona importante, entonces tengo que entrar a una fila y aunque pague, creo que no me van a querer alquilar como a otras personas un avioncito. Es que como tú Imagínate, dices... que debería ser para cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Tienes 10.500 morlacos, como tú dices, tienes 10.500, o ¿cuánto te costará hasta Villazón? Yo creo que es un poquito más caro, pero mis amigos, pues, de los pilotos, la Asociación de Pilotos de Villazón me quiere pagar, entonces no me voy a negar. Han hecho una vaca. Sí, una vaca argentina, además. Bueno, Gonzalo, qué gusto tenerte en el programa, ¿no? Y Gracias, André. por favor, vamos a conversar sobre las proyecciones y las medidas. Hemos ido siguiendo en las redes sociales, has estado siguiendo también este mensaje, pero para hacer un contexto vamos a ir escuchando una partecita, a ver, del mensaje presidencial respecto a lo que te decía. Escuchamos por favor, Rubén, y después escuchamos a Gonzalo. La derecha. Los indicadores sociales, por su parte, también registraron retrocesos sustantivos. La tasa de desempleo hasta octubre de 2020 alcanzó al 8,7%, más que duplicando el registro similar del periodo 2019, cuando se encontraba apenas en 4,3%. Inclusive en julio del 2020, el desempleo en nuestro territorio se elevó hasta un 11,6%. La pobreza aumentó en 1,7 puntos porcentuales después de 14 años de continua disminución. Así también se deterioraron los avances de la desigualdad, pasando de un índice Gini de 0,42 a 0,45 en 2020, ligada también a un retroceso en la estructura de ingresos de la población. Como si no hubiera sido suficiente con generar hambre en el pueblo, la falta de visión y el desamor por la población dejaron a nuestra juventud, a nuestra niñez, sin la posibilidad de acceder a la educación, al clausurar el año escolar, profundizando la crisis social. Gonzalo, ahora hemos mejorado, hay menos desempleo, hemos empezado a superar esta crisis por el empleo, Gonzalo. Bueno, mira, lo que ha ocurrido, por supuesto, es un rebote de la economía, ¿no es cierto? Ha mejorado un poquito la situación del desempleo, que llegó a ser 11%, y ahora el desempleo probablemente está en 8, 9%, ha habido una ligera rebaja, porque la economía ha comenzado a rebotar desde el fondo del pozo donde cayó, ¿no? Pero, si me permites, yo creo que en el mensaje presidencial hay dos narrativas que creo que hay que contextualizar. La primera es ya conocida hace 14, 15 años, es yo que lo llamo el informe dieta, ¿no es cierto? Antes del modelo revolucionario, un gordo neoliberal espantoso que destruyó absolutamente todo, vino el gobierno del cambio y como en las dietas aparece el atlético neorrevolucionario cambiando absolutamente todo y generando una cosa espectacular. Esa es una primera cosa del mensaje en los datos, ¿no? El segundo tema tiene que ver con que hasta el 2019, esa es la otra narrativa, la economía boliviana habría estado una maravilla, es decir, que estábamos camino a Suiza, ¿verdad? Y que vino un gobierno de facto, como ellos lo llaman, y en 11 meses habría destruido completamente la economía. Y lo que resta ahora es simplemente recuperar la economía. Pero yo quisiera mostrarte, si me permiten compartir pantalla, no me están permitiendo, a ver si me permiten compartir pantalla, les puedo mostrar datos y vamos a relatar para nuestros amigos, obviamente de la... oyentes de Radio Compañera. Sí puedes compartir pantalla, Gonzalo. A ver, vamos a pedir a Rubén. ¿Ya tiene acceso? Sí. Ya tengo acceso, ya se ve. Aún no. ¿No es cierto? A ver, danos un minutito. Vamos a resolver ese tema. Vamos a explicar, obviamente, a nuestra gente que nos está oyendo en la radio cómo ha sido esto. No sé si comparten pantalla también para los amigos de las redes sociales. Vamos a explicar lo que estamos viendo. ¿Se ve la pantalla? No. No sé si el problema, a ver, vamos, Rubén, ¿tiene acceso para compartir la pantalla?
Sí, ya puedes acceder, Gonzalo. A ver, intenta una vez más, por favor, compartir los cuadros que quieres mostrar a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y, por supuesto, describir a la gente que nos está escuchando. Para que la gente vea y no se sienta mal. No me permite compartir. Ahora sí me va a compartir. Vamos acá, un segundito, les vamos a mostrar estos datos. Ya podemos ver. Creo que sí. Son sumamente interesantes. Denme un segundo. Aquí está, los datos grandecitos para que vean todo el mundo. Miren, entonces, este es el crecimiento del Producto Interno Bruto desde 1992. Pero yo quiero concentrarme cuándo comienza la crisis. O sea, hablar de esta retórica que te dicen que hasta el 2019, noviembre del 2019, la economía boliviana estaba una maravilla y que vino el lobo feroz neoliberal y que de un soplido acabó con las ventajas económicas, sociales, institucionales que había. Mira, yo quiero mostrarte aquí los datos del Producto Interno Bruto, de la riqueza que generamos todos los años. El año de mayor crecimiento fue el 2013, como se puede ver aquí, 6.8, y a partir de ese año, sistemáticamente el Producto Interno Bruto comenzó a decrecer, 5.5, 4.9, 4.3, 4.2 y el 2019 2.2. No nos olvidemos que Morales se fue casi a fin de año, por lo tanto, el decrecimiento, la crisis económica no comienza pues cuando ya estás en el ataúd, comienza con síntomas muy graves. Entonces, la crisis económica comienza el 2013, como tú puedes ver claramente en este cuadro, y por supuesto vino la pandemia, la cuarentena, la recesión y un pésimo gobierno de años en términos económicos, cambió 5 minutos, que nos llevó a menos 8%, casi 9%. Entonces, ¿de dónde estamos recuperando? Del sótano. Porque todo este crecimiento que, digamos, imagínate la economía boliviana con un edificio de 50 pisos. Entonces, cuando tú creces 7 pisos, vas al piso 7 y al año siguiente de ese piso 7 subes 4, subes 5, subes 2, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido el año 2020? Con la bomba que fue la crisis económica, la pandemia y el mal gobierno de Áñez, fuimos a menos 9 pisos. Entonces, cuando el gobierno dice estamos recuperando, lo están haciendo de abajo. Entonces, estamos saliendo todavía del piso, del sótano, menos 9. Entonces, falta mucho para llegar siquiera a la planta baja. Entonces, eso es importante y eso se llama rebote estadístico, porque a veces las estadísticas te juegan espejismos, ¿no? Si tú dices, un día una gallina produjo un huevo y al día siguiente 2 huevos, va el político y dice, espectacularmente la gallina revolucionaria chapareña puso 100% más de huevos. Entonces te da la impresión que está creciendo mucho, pero está saliendo de abajo. O cuando tú dices, y es otra cosa muy diferente, cuando una granja produce 1.000 huevos y al día siguiente produce 1.500, hay 500 más huevos, pero el crecimiento es solo del 50%. El mismo fenómeno estadístico se produce cuando vienes de datos negativos, ¿no? Entonces, igual lo que pasa con el empleo y con otras actividades económicas que enseguida les voy a yo mostrar, que son sumamente interesantes. Por ejemplo, Gonzalo, permíteme una puntualización en esto que dices, que es el efecto rebote, para que no se vaya la idea. Este efecto rebote que nos está permitiendo una recuperación, pero todavía no un crecimiento como tal, ¿hasta dónde nos puede elevar y hasta cuándo? Porque hemos escuchado a algunos economistas que nos dicen que este efecto se va a acabar ya el 2022. Es decir, hemos rebotado, es como el trampolín más o menos, la cama elástica, hemos dado un salto y hasta dónde nos va a permitir crecer ese salto y si podemos volver a caer o mantenernos ahí suspendidos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso va a depender del financiamiento, por eso es tan importante eso. A ver, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis? Porque otra manera de mirar es cómo recuperamos el ingreso per cápita pre-crisis, allá digamos en el mejor momento, 2013, 2014. No sabemos. La historia económica del país es la única predictora que te puede ayudar. En el año 29-30, que también tuvimos crisis,
para recuperar el ingreso per cápita pre-crisis, o sea, antes de la crisis, nos tomó 8 años. El año 52, 53, otra crisis brutal, términos negativos. Nos tomó 14 años recuperar el ingreso per cápita pre-crisis. En el año 84-85 nos tomó casi 18 años al volver al ingreso per cápita pre-crisis. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a tomar ahora? Serán 2, 3 años. Va a depender del financiamiento y la sostenibilidad que tengas de este crecimiento. Porque el gobierno está anunciando un crecimiento anualizado de 5%, eso también lo dice la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el rebote fuerte, pero de menos 9%. Entonces, ¿cuánto tiempo volveremos al ingreso per cápita de hace 2 o 3 años? Va a depender del financiamiento. Y el gran problema que tiene el gobierno es que ya no tiene plata para seguir financiando. ¿Cómo se ha estado financiando hasta ahora? Con de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que están alrededor de 4.700 millones de dólares, de lo cual la mitad es oro y la mitad es dólar, o sea, ya no hay plata. Déficit público elevadísimo, este año otra vez 9%, no hay préstamos. Entonces el gobierno, inclusive en el presupuesto general de la nación de este año, 2021, ha dicho: yo voy a conseguir 5.750 millones de dólares de fuentes externas, 2.750 millones del Fondo Monetario, del BID, de la CAF, y 3.000 millones de fondos privados. Es decir, yo voy a emitir bonos soberanos y voy a conseguir plata de afuera. Estamos terminando, o estamos a medio del mes 8 y no hay un centavo de esa plata. Entonces el gobierno tiene necesidad de recursos frescos para terminar el año 2021 con un crecimiento de rebote interesante. Y lo más grave va a ser 22-23, porque necesitamos financiar. El gobierno ha estado anunciando que va a aumentar la inversión pública. La inversión pública ha proyectado en 4.000 y hasta ahora, 8 meses del año, solo ha gastado 1.000. Entonces faltan 3.000. Entonces va a depender del tipo de financiamiento que tú tengas para que el crecimiento vuelva a ser, digamos, elevado. Ahora, no nos olvidemos que este crecimiento también es heterogéneo. Está recuperándose espectacularmente. Minerales, 34% ha crecido hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta abril, mayo. Pero cuando tú ves turismo, cuando tú ves gastronomía, los números siguen siendo negativos. Entonces, la recuperación también de este 5% oculta unas grandes diferencias, ¿no? A algunos les está yendo muy bien como rebote y algunos siguen en la lona, ¿no? Gonzalo, vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta, por favor, quisiera que desarrolles un poco más esta idea, porque después de haber escuchado el mensaje presidencial, ¿no? El presidente Luis Arce que está cifrando prácticamente su esperanza en la inversión pública, ¿no? Acabas de decir que no ha invertido todavía todo, ¿no? Que va a reactivar eso la economía, hay que reactivar la demanda, ¿no? Ese punto, y luego, por favor, las sugerencias que tú tienes. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno para reactivar la economía? Hacemos una pausa y volvemos contigo, Gonzalo. Cayendo igual desde el 2006, y es por la falta de financiamiento, ¿no? Entonces, la inversión pública ahora podría llegar a 4.000 millones de dólares este año, y al año tendrá que ser una cifra fundamental. Ese es un camino. Es el camino, digamos, donde el Estado, a través de diferentes tipos de cosas, ayuda a la gente. El otro camino que yo le sugeriría es, de una vez por todas, apoyar al sector privado. Es decir, y el sector privado es muy heterogéneo. Lo que ha pasado estos días, que una empresa nacional, por no quebrar, tuvo que vender a una empresa extranjera, pues muestra que no hay apoyo, porque esto no deberíamos haber permitido eso. Pero por supuesto, como era competencia de la empresa estatal, no apoyaron en nada a la empresa aérea esta. Entonces, lo que tú necesitas es, son dos cosas. Por un lado, tener un concepto de que no hay una nueva, no hay la vieja normalidad. No va a pasar esta pesadilla de la pandemia y del golpe y vamos a volver a lo anterior. Eso no va a ocurrir. Entonces, la oportunidad es que tú tienes que al mismo tiempo salir de la crisis, pero reformar y reconstruir tu economía en una nueva normalidad. Entonces, yo le recomendaría, ¿no es cierto?, al gobierno que toda la inversión pública se canalice a través
de dos sectores, salud y educación, ¿no es cierto? En salud deberíamos invertir en nuevas postas sanitarias, es decir, deberíamos hacer un esfuerzo en este momento de crisis de reconstruir todo el tejido de salud con infraestructura, con más médicos, con insumos, con equipos, es decir, debíamos darnos la oportunidad ahora de crear un nuevo país en términos de salud. Y eso genera empleo, genera ingresos, movimiento, compra de bienes y servicios. Ese es un reactivador, pero no es a la loca, ¿no es cierto? Es un reactivador que tiene que canalizarse al sector de salud. Y el otro es educación, ¿no es cierto? En educación hemos tenido un apagón educativo muy serio que ya dura más de un año y que no ha sido sustituido, ¿no es cierto?, por las clases en línea, etcétera. Entonces, ahí también tú deberías invertir masivamente, por ejemplo, para tener todas las escuelas de Bolivia con internet, ¿no es cierto?, para tener una nueva infraestructura, para generar un cambio cualitativo en el capital humano. Y en el otro lado, en el sector privado, tú tienes que reconstruir el tejido productivo. Y el tejido productivo, por ejemplo, hay que comenzar a apoyar al turismo sobre todo y a la gastronomía. Ahí pueden haber 1.500 millones de dólares adicionales en el relativo corto plazo, 2, 3 años. En otros sectores va a tardar mucho. Entonces, tú deberías hacer conglomerados turísticos, uno entre Sucre, Potosí y Oruro, otro por alrededor de la Chiquitania, otro alrededor de Tiwanaku y el lago, y decir, con los privados vamos a atraer 1.500 millones de dólares en turismo, porque una vez que se levanten en algunos meses más las restricciones de viajes, la gente va a salir despavorida, loca. Y en Bolivia podemos hacer un turismo no de 1 metro de distancia, sino de kilómetros de distancia en nuestros espacios enormes, porque te imaginas si van a volver a la Sagrada Familia en Barcelona, donde uno está encima del otro, en cambio aquí en el Salar, en el lago o en la Chiquitania están a kilómetros de distancia y eso podrías venderlo de esa manera. También tienes que apoyar a tu sector productivo de pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, a través de políticas industriales, es decir, voy a priorizar en cada departamento un sector. En Tarija, ok, puede ser vino, la uva, en Chuquisaca las frutillas o los chocolates, en fin, cada región podría tener su elemento de recuperación, pero tienes que tener esa mirada diferente, ¿no es cierto?, de reconstrucción de tejido productivo y que no vas a volver al pasado, tienes que construir un nuevo futuro, tienes que arreglar la nave en cuanto está volando e ir a otro tipo de modelo de desarrollo más inclusivo, más verde, más tecnológico. Muchos países lo están haciendo de esa manera, entonces no es simplemente, si estaba una maravilla antes, hago lo mismo y pienso que voy a tener resultados diferentes. No, es el momento de un shock de oferta para el sector productivo nacional, para el turismo, para la gastronomía, para la economía naranja. Es decir, tenías que reconstruir la economía en ese lado y no con la vieja historia de empresas estatales que, como el propio gobierno dice, están quebradas y con serios problemas. Bien, Gonzalo, para ir cerrando, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero ejemplificando lo que acabas de mencionar, que también es noticia, obviamente, te referías hace instantes a la empresa aérea Amazonas, que ha generado noticia, y la decisión de vender sus acciones a una empresa extranjera debido a la crisis económica, relacionado también con lo que acabas de decir, que es turismo, incentivar. A ver, en líneas generales, Gonzalo, se dice que ya sea por el efecto rebote que acabas de mencionar, por lo menos este año o estos meses hay una recuperación. Estamos yendo hacia arriba, no estamos yendo hacia abajo. Pero de ahí vienen este tipo de noticias, este tipo de empresas que dicen es insostenible. No podemos seguir, así es que tenemos que vender. Entonces a mí me parece muy contradictorio, no sé si a ti, y cuál sería la explicación de esto. Si se supone que estamos creciendo, estamos saliendo del hueco y vienen empresas que te dicen no puedo, es insostenible, ya no puedo seguir, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que el crecimiento que estamos viendo, 4 o 5%, es muy heterogéneo, ¿no? Tú tienes un crecimiento donde cuando tú ves el sector minero ha rebotado en 34%, pero vas a ver turismo y todavía sigue negativo. Obviamente en el promedio has crecido al 5%. ¿Por qué? Porque el gobierno está solo mirando el lado de la demanda, metiendo dinero, que está bien,
¿no es cierto? Pero lo que falta son políticas industriales, productivas. Ha puesto un programa de sustitución de importaciones que es muy pequeño e insuficiente. Tú tienes que pensar y trabajar con el sector aeronáutico, con el sector transportes, con el sector turista. Tienes que trabajar con las manufacturas livianas, tienes que trabajar, por supuesto, con la soya, con el alcohol. En fin, son muchos sectores y para eso necesitas políticas industriales muy específicas, que no las hay, ¿no es cierto? Hay claramente lo de la aeronáutica, ves que no hubo más que vender la empresa. Los emprendedores nacionales tuvieron que deshacerse de la empresa y el gobierno no hizo absolutamente nada porque en el fondo tiene a BOA que quiere el monopolio. Entonces, y eso es no tener una visión integral del sector aeronáutico, por ejemplo. Y yo te puedo poner ejemplos, tal vez el más dramático es turismo, y lo que el gobierno hace es apostar a la economía informal. Mete dinero a la economía, como el tipo de cambio real está apreciado, todos los productos de afuera están muy baratos en Bolivia, la gente recibe un poco más de dinero y esa plata la saca afuera, aumentan las importaciones y vas a ayudar a la recuperación de los aparatos productivos de Chile, de Perú, de China, de Brasil, etcétera. ¿No ves? Pero no hay una política dirigida a ciertos sectores, a ciertos conglomerados que tú debes decir, yo voy a salvar la industria del vino, voy a ayudar a la industria del turismo, voy a ayudar a la industria de la manufactura liviana, voy a ayudar al sistema de informática. En fin, ¿no es cierto? Tú tienes que priorizar y estabilizar eso y trabajar por el lado de la oferta y no confiarte exclusivamente en la inversión pública. La inversión privada es trascendental. La inversión extranjera directa es muy importante para recuperar reservas, pero también para ayudar, ¿no es cierto?, al crecimiento. Y estamos hablando de inversión extranjera directa de todos los tamaños, no solamente la grande que va a hidrocarburos o a minería. Entonces, no hay una política integral de recuperación que debería haber surgido de un pacto por la vida, un pacto por el empleo, y no estar en esta champaguerra en la que estamos, ¿no es cierto?, divididos, peleándonos en el quirófano cuando el paciente se está muriendo. Entonces, requieres nomás una economía mucho más dirigida al sector productivo, pero reconstruyendo. No, la idea no es como nos cayó una bomba, salir al mismo lugar de la bomba. No, tú tienes que salir a otro lado y ahí tienes que dar un shock en capital humano, un shock en infraestructura, pero pensando en un país diferente, ¿no es cierto? Porque el país que se está reconstruyendo es desde el pasado y no que ahora tiene que ver mucho con economía digital, que tiene que ver mucho con identidades híbridas, donde vamos a hacer cosas presenciales, vamos a hacer cosas virtuales. En fin, ¿no es cierto? Hay muchísimas cosas que yo le sugeriría al gobierno para que piense la economía reinventándola el futuro y no simplemente pensando que pasamos un mal momento y ahora vamos a volver a la antigua normalidad y todo va a ser igual, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas ideas de inversión pública, sí, en educación, todas las escuelas con internet, la inversión pública en la salud, ¿no?, lo que puede generar bastante movimiento económico. Y por supuesto, reconstruir el tejido productivo desde el ámbito privado. Esperemos que estas ideas se discutan y puedan ser consideradas. Un abrazo, Gonzalo, hasta otro momento. Nos informas cuando ya te hayas alquilado el avión de la FAB. Hasta luego. Bueno, gracias Andrés y gracias Juan Carlos, un gran saludo. Hemos conversado con el economista Gonzalo Chávez. Creo que sí, ideas de... Claro, es que es importante el tema de apoyo a la gastronomía y al turismo, porque el turismo te genera rápidamente, ¿no?, los ingresos, ¿ya? La gente viaja, come, si se lo sabe hacer, es una de las industrias sin chimeneas. De 9 a 12.